Nuestro mensaje para hoy es la parábola conocida como la parábola del rico insensato. Las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, preciosas todas. Recuerden que una parábola es una enseñanza natural, normal, humana, para enseñarnos algo espiritual, para que nosotros podamos entender cosas relacionadas con el reino de Dios y su justicia. Le voy a invitar a que abra su Biblia en Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. Lucas 12, del 13 al 21, dice la escritura así. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hoy vamos a hablar de dos pecados que tienen prácticamente tomada a toda la sociedad. Y si usted no me cree, solamente vea las noticias de nuestro país, esas noticias de corrupción. Sí, dos pecados que, aunque son diferentes, son como hermanos gemelos. Hoy vamos a hablar de la codicia y vamos a hablar también de la avaricia. La avaricia es el afán desenfrenado de poseer riquezas, bienes, posesiones de valor abstracto y concreto, con la intención de obtener para uno mismo mucho más de lo que los seres humanos necesitamos. Sí, mucho más de lo que nosotros requerimos para la supervivencia básica o una comodidad personal. Es un deseo excesivo en la búsqueda de riquezas, placeres, estatus y poder. Por otro lado, la codicia es un afán también excesivo de recibir riquezas personales para una utilización ilícita, inmoderada. Una persona codiciosa es aquella que experimenta la necesidad de sentirse por encima de los demás, desde un punto de vista relacionado con poder, influencia política, en lo sexual, en el resplandor social, la ostentación, el éxito económico y en cualquier otra manera que podamos imaginarnos. Qué problema, ¿verdad? Qué problema es la codicia. Este problema no solamente atañe al mundo. Sería comprensible, ¿no?, que el mundo esté todo el tiempo en esta clase de pecado. Lo más triste es que se ha infiltrado en la iglesia. Y no solamente se ha infiltrado en la iglesia, sino que algunos que se hacen llamar creyentes promueven, aunque de una manera, no sé, tal vez diluida, despistada, promueven la codicia, promueven este tipo de cosas. Decir que la verdadera bendición es la abundancia de bienes está muy pero muy lejos de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque Dios en diferentes pasajes de la Escritura nos hace llamadas de atención sobre este tema, sobre no codiciar. Pero hoy día, tristemente, esta enseñanza se ha tergiversado con tanta fuerza que afecta la vida de algunos cristianos. Sí, que se han dejado influenciar por doctrinas falsas y se han desviado de lo que realmente significa la verdadera riqueza. Vamos a escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Le invito a abrir su Biblia en Mateo 6, versículos del 19 al 21. Vean lo que dice Jesús respecto a los tesoros. Leamos, por favor. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y
y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Eso hay que subrayarlo. Donde está nuestro corazón, ahí va a estar nuestro tesoro. Y donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Qué es lo que constantemente estamos atesorando hacia nuestra alma? Esto es muy importante. ¿Saben? Hay un problema cuando nosotros nos dedicamos a buscar solamente las cosas materiales y olvidamos lo más importante de la vida, que es que nuestra relación con Dios, la búsqueda de las cosas espirituales, la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Jesús nos muestra en esta parábola que eso, nuestra relación con Dios, es lo más importante por encima de todo. Y usted no necesita ser un pastor, usted no necesita ser un predicador, un conferencista, para que su anhelo, su corazón sean las cosas de Dios. Si usted tiene una familia, usted tiene que atesorar las cosas del Señor, ir a la palabra de Dios y pedirle a Dios que esto, que es conocimiento, rema, logos, se convierta en rema, sea vida en nuestra vida. Jesús está en ese momento predicando como preámbulo a la parábola que él va a decir, y de repente es interrumpido por un hombre que quería que Jesús le resolviera una situación familiar. Tenía que ver con un tema económico, una herencia. El hombre ve a Jesús, al maestro de los maestros, como un juez que puede ayudarlo a solventar el problema que tenía con su hermano. Este hombre no buscó a Jesús para que le resolviera el problema eterno que todos los seres humanos tenemos. Ese problema se llama el infierno. Sí, hay gente que no le gusta hablar del infierno. El problema que los hombres sin Cristo tienen es que están destinados a pasar una eternidad en un lugar terrible. Quien más habló de este lugar fue Jesús. ¿Por qué razón? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Jesús no quiere que nadie vaya a ese lugar terrible. No, este hombre no buscó a Jesús de la manera correcta, sino que lo buscó como la mayoría de personas lo hacen. Buscan a Dios como bombero. ¿Para qué? Para que les arreglen los problemas momentáneos. Aquel hombre se acercó a Jesús, como mucha gente se acerca a una iglesia cristiana, buscando arreglar problemas momentáneos, en su mayoría problemas materiales. Pero escuche, la raíz de los problemas del ser humano es netamente de índole espiritual. Este hombre fue donde Jesús para que le arreglara ese asunto de herencia, ese asunto que tenía con su hermano. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Si nosotros observamos bien, vemos que ese hombre reconoció a Jesús como un maestro, pero con la intención de que Jesús fungiera como un juez en aquel asunto. Los rabinos de ese tiempo eran los encargados de resolver las disputas de herencias, basándose en lo que estaba escrito en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 27, del 1 al 11. Usted puede leer luego en su casa si lo desea. El asunto es que aquel hombre llegó esperando que Dios le resolviera un asunto familiar, pero este hombre jamás esperó cuál sería la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús fue: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y repartidor? Algunas personas acostumbran echarle la culpa a Dios de las cosas en las que Dios no tiene absolutamente nada que ver. Hay situaciones que están sucediendo en este mundo que son causa exclusiva del egoísmo de los hombres. Hay problemas que no se van a arreglar nunca porque son consecuencia del pecado de los seres humanos. Y qué cuidado, escuche, qué cuidado debemos tener nosotros los creyentes al presentar el evangelio a otros. Nosotros no podemos decirle a la gente que si se entrega a Cristo, entonces va a encontrar trabajo. Una persona que esté desocupada. Tampoco que le va a empezar a ir bien en los negocios. Jamás podemos decirle a las personas que si se hacen cristianas
dejarán de ser pobres. Eso es una vil mentira. No le diga a alguien que si nace de nuevo en Cristo, la enfermedad que está sufriendo inmediatamente va a desaparecer. No, dígale que Cristo le va a curar, pero del pecado, que es la peor enfermedad que cualquier persona puede sufrir. Tampoco le diga a una mujer que si se convierte, Dios le va a traer a ese esposo perfecto que ella está esperando durante años. No lo haga. Por favor, no le diga a las personas que si reciben a Jesús en su corazón, entonces todos los problemas familiares se van a resolver. No lo haga, porque si entonces usted lo hace así, está dando falsas expectativas, estaría adulterando el evangelio de Jesucristo. Mateo 10, 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Estos son problemas momentáneos, por decirlo de alguna manera, pero hay un problema eterno. Es el mayor problema de todo ser humano. ¿Dónde abriremos nuestros ojos en la eternidad? Escuche, si no fuera ese el verdadero problema, entonces no existiría Juan 3:16. Leamos por favor este pasaje muy conocido, pero algunas veces mal interpretado. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo escuchó? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia, pregunto, ¿para que todo aquel que en él cree se case prontamente? No, no dice así. Dice, ¿para que todo aquel que en él cree deje de ser pobre y se haga millonario? Tampoco. Aunque hay pobres, saben que ellos no saben que son ricos, y hay ricos que no saben que son pobres. Dice, pregunto nuevamente, para que todo aquel que en él cree, Cristo, se convierta en una persona reconocida, admirada por todos. No, definitivamente no. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos en esta parábola de Lucas cuál era el corazón de aquel hombre que habló con Jesús. ¿Cuál era su verdadero problema? El problema de muchos hoy, la avaricia. Y por esta razón Jesús nos deja esta importantísima enseñanza. Lucas 12, vamos a leer nuevamente del 16 al 21. También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Bueno, la historia, la parábola, lo que Jesús está contando, no dice que este hombre había ganado esos bienes ilícitamente. No dice que él estaba haciendo chanchullo para ganar todas esas cosas. Dice simplemente que este hombre se dedicó a guardar y guardar y guardar, y ya la heredad, lo que tenía acumulado era muchísimo. Y de repente ya no sabía dónde guardar las cosas. ¿Qué dijo este hombre? Versículo 18. Y dijo: Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Esta era la vida de ese hombre. Trabajar y trabajar y trabajar, guardar, guardar y guardar. Estoy segurísimo que este hombre había escuchado hablar de Jesús. Este hombre rico había oído de la importancia de buscar el reino de Dios y su justicia, pero estaba tan ocupado en acumular bienes materiales que él no tenía tiempo para buscar las cosas espirituales. Y le podría suceder a usted como me sucedió a mí antes de conocer a Cristo. Vengo de una familia humilde, una familia de pocos recursos, y tuvimos muchas limitaciones cuando niños. Y cuando yo vengo a grandote, a adulto, me caso, tengo una familia, tengo hijos, pensé, no, yo tengo que trabajar y trabajar y trabajar para darle a mis hijos lo que a mí no me dieron, para que ellos no tengan limitaciones. Y no está mal trabajar para proveer para la familia. El problema es que el trabajo se vuelva nuestro Dios. El problema es que nuestro trabajo se vuelva lo más importante en nuestra vida y perdamos de vista lo verdaderamente importante. ¿Qué?
el reino de Dios, su justicia, las cosas espirituales. Vamos a leer Eclesiastés 5, versículo 10. Este es el problema con aquellos que aman el dinero. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. La Biblia nos enseña que el problema no es el dinero. No. El problema es el amor al dinero. Vemos a hombres como Job, como Abraham, que tenían muchísimos bienes, pero que no tenían puestos sus ojos en las cosas materiales, en aquellas cosas que poseían. Sus ojos estaban puestos en Cristo. Ellos tenían su mirada en Dios, que es el que realmente enriquece a los hombres. Primera de Timoteo 6:10. Vamos a leer, por favor. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, esto es algo que debemos observar detenidamente. No dice de algunos males, que raíz de todos los males es el amor al dinero, porque el amor al dinero produce algo en el corazón del hombre, codicia. Y cuando hay codicia, entonces ya no hay tiempo para las cosas del Señor. Las personas se extravían del camino y son atrapados de muchísimos dolores. Entre más tenemos, más problemas van a haber. Jesús dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Aquí la palabra mirad en el original significa discernir, significa entender con claridad, es estar atentos. Mirad y guardaos de toda avaricia, significa estar en guardia siempre. Sí, en guardia siempre, continuamente, estar las 24 horas del día pendientes, porque no sabemos el momento en que el enemigo nos quiera arrastrar hacia la avaricia. Jesús nos enseña que nosotros no debemos colocar nuestra mirada en las cosas terrenales. Claro que debemos disfrutarlas, claro que sí, pero no arraigarnos a las cosas del mundo. Si de repente ya no están, si desaparecen, entonces decir como Job dijo, vamos a leer Job 1, 21 y 22. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cuál es la filosofía del hombre? Bueno, la filosofía del hombre consiste en que tengamos muchos bienes. Algunos hacen suya la frase, dime cuánto tienes y te diré quién eres. Eso es avaricia. Y la avaricia en griego es la palabra pleonexia. Significa un deseo incontrolable de tener más y más y más. Escuche, pasando, si es posible, por encima de alguien, por aquel que se tenga que pasar para poder obtenerlo. El corazón de los hombres se ha desviado y hoy está confiando en las riquezas terrenales, en anhelar cada día tener más y más, aún cosas que en realidad no necesita, ni siquiera disfruta. En Mateo 6:24, cuando Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, cuando Jesús dice esto, en el original la palabra riqueza se está refiriendo a un dios pagano, el dios Mamón, el dios de las riquezas. Entonces significa confiar en las riquezas. Hace alusión a poner nuestra confianza en lo material. Por lo tanto, nosotros no podemos amar a Dios y al dios Mamón, ya que o se aborrecerá al uno y se amará al otro, o se estimará a uno o se menospreciará al otro. Es decir, son excluyentes. No se puede adorar a Dios y al dinero también. Primera de Timoteo 6:9. Leamos por favor. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No estamos aquí hablando, por favor, quiero aclarar esto un poquito más. No estamos hablando de no tener anhelos de querer surgir, prosperar, llevar a nuestra familia a un mejor lugar.
maravilloso, eso es extraordinario. Dios nos invita a ir a más constantemente, pero el problema es si yo me desvivo por las cosas materiales. El problema es si no estoy contento con lo que Dios me ha dado hoy. Vean cómo Dios de maravilloso. Cuando nosotros empezamos nuestras reuniones, empezamos a hacerlas en un taller. Agradezco siempre a don Carlos Arias y a su familia que nos facilitaron ese taller ahí en el centro de San José. Taller pulcro, limpio, que nos servía para las reuniones de los sábados. Buen calorcito nos hacía ese día, pero gozosos todo el tiempo. Luego nos llevó Dios a diferentes casas en donde, bueno, estamos esperanzados en que podamos nuevamente reanudar nuestras reuniones. También estuvimos en el auditorio de la Universidad Veritas, al cual estamos anhelando regresar en algún momento. Espero que usted siga clamando a Dios para que se pueda permitir las reuniones presenciales, para que lleguen los alumnos nuevamente a esa universidad y podamos nosotros también llegar. Pero saben, todo ha sido un proceso. Estamos en esta casa, anterior a esta casa, una casa preciosa, una casa lindísima, un poquito más pequeña que esta, pero grande, grande. Y ahora estamos en esto que parece un set. Vino una persona que sabe mucho de televisión y dijo: Rupert, pero este lugar es maravilloso, tiene la altura que se necesita para un set de televisión, tiene el espacio para que no se vean los instrumentos, los equipos que utilizamos para transmitir. Vean cómo es Dios de maravilloso. Y la pregunta es, ¿qué sucede si nosotros tenemos que salir de esta casa? No lo sabemos. Bueno, pues a donde el Señor nos lleve. En el lugar en donde el Señor quiera que sigamos transmitiendo, lo vamos a hacer. Si va a ser en nuestra casita allá en Villas, que por cierto la estamos vendiendo por si sabe alguien que la quiera comprar, porque esta casa nosotros la estamos alquilando, no solamente para mi familia y yo vivir aquí, sino para muchas cosas que estamos haciendo y que anhelamos hacer con nuestro ministerio. Bueno, y si el Señor quiere que vendamos esa casa para dar como prima, para obtener esta casa, bienaventurado es el Señor. Estamos orando para que sea así. Pero si Dios dice, no, por ahí no, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si tengo que ir a un parque y poner ahí mi teléfono para de esa manera transmitirlo, voy a hacer. O si tenemos que ir ahí, en esa casita que es bellísima. Maylin la tenía preciosa y sigue siendo preciosa, por aquello que usted la quiera comprar. Hice el comercial, ¿verdad? Bueno, ahí como cuando los discípulos llegaban, ¿verdad? Que tenían que pasar al frente donde mi hijo estaba comiendo, o tenían que pasar mis hijos, bajar de las escaleras para pasar al frente en donde estábamos discipulando. Si es ahí, bendito sea el Señor. El asunto es que el evangelio no se va a detener porque Él nos ha hecho un llamado. Y si ponemos los ojos en las cosas, si ponemos los ojos en las circunstancias, entonces no vamos a crecer, o vamos a decir, hasta aquí llego. ¿Ven? ¿Por qué? Porque pusimos los ojos en el lugar equivocado. El problema es la avaricia, el problema es la codicia, el problema es no estar contentos con lo que Dios nos da. Escuche, nadie está exento en caer en la codicia o en la avaricia. Todos nosotros, si en algún momento descuidamos nuestra vida, podemos ser arrastrados a un pecado tan terrible como este. Vamos a continuar ahí en la parábola de Lucas 12. Veamos cuál era el pensamiento de aquel hombre rico y codicioso. Versículo 19 al 21. Y diría mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Bueno, no fui yo el que dijo necio, fue Dios el que dijo necio, el que nos hace ver que nosotros somos como una sombra. Los seres humanos no sabemos cuándo será ese día que vamos a partir de este planeta. Dice la Biblia que somos como el lirio, que es hermoso, que está en el campo, pero que al día siguiente lo cortan y lo echan al fuego. Dice que somos como una sombra, en un momento está la sombra y en un momento ya no está. Podemos hacer planes para mañana, pero lo que no sabemos es si mañana vamos a estar aquí. No sabemos si vamos a estar vivos. Por eso usted y yo jamás debemos decir, nos vemos más tarde, nos vemos el próximo sábado. No, si Dios así lo permite, si el Señor lo permite. ¿Por qué? Porque estamos en manos del Señor. El hombre rico, este hombre de la historia, estaba totalmente ocupado en hacer dinero y en acaparar bienes. El dinero
como a un Dios, hace que las personas se olviden del verdadero Dios. Y esto fue lo que le sucedió a aquel hombre, pues su corazón había sido atrapado por la avaricia. Él quería tener más y más dinero. ¿Para qué? Para un día disfrutar de todo lo que había acaparado, de todo lo que había guardado. Pero en su insensatez, esto lo que le trajo fue la condenación eterna de su alma. Y no pudo disfrutar lo que él pensaba que iba a poder disfrutar. Jesús dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Conocí hace algunos años a un hombre que tenía muchísimo dinero. Ya falleció, ya partió. Este hombre tenía un problema en su garganta, cáncer, y tuvieron que abrirle aquí en la garganta un orificio, y por ahí lo alimentaban con líquidos. Y me decía este señor que él estaba dispuesto a dar toda su fortuna si pudiera comerse un bistecito encebollado y poder percibir el sabor de un bistec. No podía hacerlo. ¿Para qué le servía todo ese dinero, verdad? Si alguien piensa que esta vida es solamente para amontonar riqueza, es porque, si alguien piensa así, es porque tiene la vista muy corta. Es porque al final le va a suceder como le pasó a este rico insensato. Las llamadas riquezas de este mundo no pueden llenar, comprar lo que se necesita para poder suplir el vacío tan grande que está en el corazón de nosotros los hombres. Quizá usted ha oído hablar de Aristóteles Onassis, ¿verdad? Bueno, este fue un hombre multimillonario en dólares, que quede claro, no en colones, que hizo su fortuna construyendo enormes barcos. Y cuando Onassis murió, él heredó gran parte de su fortuna a su hija Cristina. Y hay una canción que escribió un cantante secular que se la dedicó a esta mujer, a Cristina, la hija de Onassis, y cuya letra dice algo como así, dice: era tan pobre que no tenía más que dinero, besos de sobre, herencia de su padre naviero, anfetaminas y alcohol, drogas, desayunó Miss Onassis. Pobre Cristina al fin logró quedarse en el chasis. Vemos muchos casos de personas millonarias que han sido encontradas muertas en su hogar. ¿Por qué? Porque se suicidaron. Artistas famosos con depresión, cantantes que parecían que lo tenían todo, pero que decidieron quitarse la vida. Son muchísimos los casos. La pregunta es: ¿el dinero los hizo feliz? No. El mundo está afanado por las riquezas materiales y nosotros no podemos estar en ese mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos una herencia eterna y debemos buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y la Biblia dice: todas las demás cosas serán añadidas. Todas las demás cosas serán añadidas. Ahora, yo debo estar contento con lo que tengo. Ese es el asunto. Debo de gozarme si hay abundancia y si hay poquitas cosas. Dice Pablo: he aprendido a contentarme. Ven, es una enseñanza. He aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación. Bueno, en esta parábola Jesús termina diciendo: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En el Salmo 119, versículos 36 y 37, vaya abriendo por favor su Biblia ahí. Salmo 119, 36 y 37, está esa petición que nosotros como creyentes diariamente debemos hacerle a Dios. Leamos por favor. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Avívame en tu camino. Jesús es ese camino que nos colmará de bendiciones. Él es el único que puede traer verdaderas riquezas a nuestra vida. Le pregunto esta tarde: ¿ya le entregó su corazón a Cristo? ¿Ya usted nació de nuevo? Nadie puede ir al cielo y ver el reino de Dios
si no nace de nuevo. Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, le respondió a Nicodemo, un religioso de la época, un influyente entre la iglesia judía, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El más grande tesoro, la más grande virtud es el cielo, es la vida eterna, es el reino de Dios. Pero para nosotros poder llegar ahí, para que cualquier ser humano pueda disfrutar de esas delicias a diestra y a siniestra, por todo lado, solamente hay un camino. Y ese camino es Jesús. No hay otra manera. Vea lo que dice Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No pierda de vista que el enemigo siempre va a estar presente para querer inducirle, llevarle a la codicia y a la avaricia. Si usted no puede gozarse disfrutando un pintito o unos frijolitos con caldo, qué rico, ¿verdad? Un poquito de arrocito blanco. Si usted no se goza con eso, entonces usted no se va a poder disfrutar, no va a poder gozarse con una langosta ahí a la termidor. No va a poder. Porque si usted no se goza en lo poco, no va a poder gozarse en lo mucho. Si usted no está satisfecho con lo que tiene, entonces no le puede llevar Dios a más, porque siempre va a estar insatisfecho. Y es un problema serio, un problema muy serio, el no estar contentos. Hay personas que no están contentas con su apariencia. Ahora digo, si usted puede trabajar en su cuerpo, aquí vemos a Rafa, ¿verdad? Que últimamente le ha puesto y ya está preparándose para ir a la carrera. ¿A dónde es que vas? ¿A Nueva York? ¿A Chicago? ¿Va a ir a la de verdad? Bueno, si Dios lo permite. Muy bien, Rafa, si Dios quiere, si Dios lo permite. Bien, pero él está preocupándose no por ir a correr, también por agradarse a sí mismo, a su esposa y por salud. Claro que sí. Pero hay personas que no, que se desviven porque no me gusta esto, aquello y lo otro. Por supuesto que si usted es mujer y quiere cambiarse su pelo para agradar a su esposo, qué maravilla. Si usted quiere maquillarse, no es pecado. Pecado más bien en algunas es no maquillarse. ¿Ve? Pero ¿por qué es que usted hace las cosas? ¿Cuál es el fin de las cosas? ¿Cuál es el propósito? ¿Está buscando usted primeramente el reino de Dios y su justicia? Bueno, le tengo una noticia. Todas las demás cosas van a ser añadidas. Pero si usted está desviviéndose día a día, gastando su tiempo, gastando a su familia, gastando todo por bienes materiales, esos bienes se van a esfumar. Esos bienes un día van a desaparecer. ¿Y qué va a pasar con usted? Tuve la oportunidad de conocer a un muchacho hace que como unos 7 u 8 años. Inclusive en algún momento estuvo estudiando la palabra de Dios conmigo. Y este hombre me dijo en una ocasión: es que le voy a explicar, Rupert, yo pretendo a los 30 años ser multimillonario. Y creo que, bueno, sí, está bonito esto de conocer un poco más la Biblia y de ser cristiano, pero yo creo que no hay ningún problema. Claro, había escuchado mucho ese asunto de la prosperidad, ¿verdad? Que está muy de moda. Recalco, no estoy diciendo que si usted es millonario o llega a ser millonario, pecado. No estoy diciendo eso. Es en qué tiene puestos sus ojos y qué es lo que va a sacrificar por eso que usted quiere. Bueno, para no alargar esta historia, este muchacho dejó de congregarse, de discipularse y hoy día no es millonario. ¿Saben qué pasó? Más bien ya perdió a su familia, perdió a su esposa y a una bebé, una niñita que ahora puede tener 7, 8 años. ¿Valió la pena? Por supuesto que no. El hombre busca muchos caminos para llegar al cielo y él quiere tener todo en sus manos, diciéndole a Dios: ok, creo que tú eres Jesús, creo que tú moriste en la cruz, pero no me quites nada de lo que tengo, porque yo voy a salir adelante con esto que tengo. Y Dios le dice: necesito que me lo entregues todo, aún tu vida, porque el que quiere guardar su vida, dice Jesús, el que quiere guardar su vida, la perderá, pero el que le entrega por causa de mí, la hallará. Esta tarde Dios quiere que usted halle la vida eterna, que usted encuentre lo más maravilloso, el poder un día disfrutar eternamente
con ese que murió en la cruz del Calvario, por amor a usted, por amor a mí, para poder así pagar por el pecado. Él es el camino, Él es la verdad, no hay otro camino para llegar al Padre. Si aún no le ha entregado su corazón a Cristo, si esta tarde está con nosotros por primera vez o ya había estado y se ha debatido todos estos días o durante la predicación, renuncio a esto y le entrego mi corazón a Cristo, renuncio a aquello o lo otro y le entrego mi corazón al Señor, pero ¿qué va a pasar con mi vida? Si usted está en esa disyuntiva, en esa lucha, deje de luchar, entréguese al Señor, abra su corazón a Cristo, crea que Él murió por sus pecados. Renuncia al pecado. La Biblia dice que aquel que llega con un corazón contrito, humillado, delante de Dios, reconociendo su pecado, Dios no le echa fuera. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Me gustaría, si aún no lo ha hecho, guiarle. Le quiero dar una guía para que usted ahí en casa se dirija a Dios en oración. Escuche, usted podría hacerlo con sus propias palabras. Podría en este momento dejar la transmisión, irse a un lugarcito ahí en su casa o ahí mismo en donde está, inclinar su rostro y con sus propias palabras hablar con Dios. Pero también, si usted me permite, le puedo guiar. Repetir por repetir no le va a salvar, pero si usted con todo su corazón se acerca a Dios arrepentido, Él le va a escuchar y por medio de la sangre preciosa de su Hijo le va a salvar, no solamente de la codicia, no solamente de la avaricia, sino de todo pecado al cual usted ha estado habituado hasta este momento. ¿Le gustaría? Inclinamos nuestro rostro ahí donde está, diríjase a Dios de la siguiente manera: amado Dios, Señor Jesús, gracias por llegar justo a tiempo. Gracias por detenerme en mi locura. Gracias por hacerme ver cuál es mi verdadero problema. Mi problema es el pecado. Señor, he pecado. He faltado a tu palabra. Lo he hecho contra mi propio cuerpo, contra el prójimo. Y sí, Señor, he pecado contra tus mandamientos, contra ti. Te pido perdón. Reconozco que ahí en la cruz derramaste tu sangre. Ahí en la cruz pagaste por todos y cada uno de mis pecados. Por eso es que abro la puerta de mi corazón, porque a partir de hoy no solamente quiero que seas mi Salvador, sino que quiero que seas mi Señor. Que empieces a trabajar en cada área de mi vida, esas áreas difíciles en las cuales no había tenido victoria. Pero sé que tú eres poderoso y que por medio de tu Espíritu Santo, a partir de este momento, vas a poder hacerlo. Gracias por rescatarme, por amarme. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz para poder redimirme. Gracias porque ahora puedo levantar mi rostro y decir que soy tu hijo, que mi nombre está inscrito eternamente para siempre en el libro de la vida. Todo te lo he pedido, amado Dios, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado y mi Señor y Salvador. Amén. Bueno, si esta tarde usted tomó esta decisión, escuche, no hay decisión mayor que esta. No hay decisión más importante que el hombre deba tomar que entregarle su corazón a Cristo. Por eso es que usted tiene que salir y decirle al mundo el peligro en el que está. Por eso es que usted, yo y todo cristiano debe de ir al mundo y decirle: conviértanse,
arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Sí, Jesús nos dio ese mandamiento. No sé si podemos poner, por favor, ese pasaje en donde Jesús nos invita a que nosotros vayamos y prediquemos al mundo, para que nuestro nombre sea así confesado por Jesús en el cielo. A cualquiera pues que me confesara delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera pues que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de ellos. O sea, vean la importancia de predicar, vean la importancia de ir y decirle al mundo que hay esperanza, no de una religión, no de una denominación, no. El hecho más importante es que Jesús murió por nuestros pecados. Él se hizo responsable de todos nuestros pecados, así que no hay otro medio, no hay otra forma. Y por eso es que nosotros debemos de ir a decirle al mundo que Jesús es el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿lo ve? Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Hay que ir y decirle a todos que sí hay una verdadera esperanza. Otro consejo es que debemos leer este libro, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios, constantemente, en todo tiempo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, ahí me escribió Verita para decirme contentísima que van a usar esa opción que les comentaba que don Víctor ahorita pues está teniendo problemas en la vista y van a bajar la Biblia que tiene un audio, ¿lo ve? Entonces nosotros no tenemos excusa. Hoy nadie tiene excusa para leer la palabra de Dios. Dios le ha dado al hombre tantas cosas que, bueno, el hombre menosprecia, pero que definitivamente nos ayudan a todos. Ahora sí, cuando yo llego a la noche y estoy un poco cansado, leo un poquito, no puedo leerlo todo, sobre todo ahora en la computadora, que es tan difícil, ¿verdad? Leer o preparar algún mensaje, pero cuando quiero leer, bueno, empiezo a leer y al final termino con la Biblia en audio y delicioso poder escuchar, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Bueno, otro consejo importante es que nosotros debemos orar y le invito para que nos acompañe todos los días a las 6 de la tarde en nuestra cadena de oración. Pero vea lo que también dice la Escritura, vamos a leerlo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por último, queremos también recordarle la importancia de congregarse. Y por favor, le pido que por favor sigamos orando, clamando a Dios para que podamos tener ese lugar. Anhelamos poder congregarnos nuevamente de manera presencial, pero bueno, las situaciones que se están dando, nosotros somos respetuosos de las directrices que está dando el gobierno, pero anhelamos eso, que en algún momento podamos tener un lugar en donde como iglesia podamos ir, tal vez chocar la mano ahí, al menos, ¿verdad?, con otros creyentes y compartir un ratito con ellos. Bueno, vamos a seguir orando. No vayan a pensar que nosotros estamos contentos, sí estamos contentos, pero conformes, no, porque queremos ir a más. Con estas transmisiones es precioso, vamos a seguir haciéndolas, aun cuando podamos tener nuestras reuniones presenciales, pero qué maravilloso sería que podamos congregarnos de esa forma. Mientras tanto, pues estamos congregándonos así. Y la Biblia dice que en donde 2 o 3 están congregados en el nombre de Jesús, Él prometió estar ahí. Leamos el pasaje. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos estamos despidiendo, agradeciendo a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Para nosotros es un verdadero privilegio que estén con nosotros, que compartan con nosotros, que nos reporten su sintonía, que compartan el link con otras personas que aún no conocen a Cristo. Todo eso nos alienta, nos motiva, aunque nuestro mayor aliento es el Señor Jesucristo, pero algunas veces Él nos da, no voy a decir reportes, ¿verdad?, pero nos da noticias maravillosas que confortan nuestro corazón, como por ejemplo
personas que se han convertido a través de este ministerio y de estas transmisiones virtuales, y eso definitivamente nos alegra. Y no solamente eso, sino que personas que se han convertido están continuando, se están discipulando con alguien de nuestra iglesia. Que Dios les bendiga, el Señor Jesucristo les acompañe, ustedes puedan disfrutar de eso, de buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, que este fin de semana lo puedan compartir en familia, si tienen familia, y que bueno, sea una gran bendición. La próxima semana, si Dios así lo permite, estaremos nuevamente a las 3 de la tarde el día sábado. Recuerden, les amamos con el amor entrañable de Jesucristo. Muy buenas tardes.